Mira, la primera es con fines promocionales y para hacer la cápsula. Y trata que si me puedes contar como más o menos a grosso modo de qué va tu película. Ok, pues Emma es una película, para mí, es una película de crecimiento, de donde una niña emprende un viaje a lo largo de su pequeña infancia, en donde va descubriendo diferentes valores y en donde al final del día aprende a confiar en los demás, ¿no? Yo creo que sobre todo de eso va Emma, de la confianza y cómo aprender a confiar en los demás, ¿no? Ok. Oye, ¿cómo fuiste creando a tu personaje, tus situaciones? Hay unas cosas muy originales que ahorita voy a entrarle, ¿no? O al menos que no había visto mucho, pero antes de entrarle a esas, ¿cómo fuiste imaginando a Emma, a sus obsesiones particulares y todo esto? Pues mira, fue un largo camino, fue un camino de 4 años de preparación del proyecto que fue llevándonos por muchas vetas, ¿no? Originalmente la gran inspiración del personaje fue mi hija, eh, y entonces a partir de eso empecé a entender también a una niña, yo como hombre, digamos así, entender como la visión femenina infantil que puede haber un poco, y a partir de ahí pues me conecté con el personaje y empezamos como a encontrar, te digo, las vetas de sus características. Ok. Para ti, ¿qué era más importante? Digamos, ¿cuál era tu vector principal? Porque yo veo dos importantísimos. Uno es el tema religioso y otro es el tema del fútbol. Mira, Este, yo estudié de niño en un colegio en donde justamente esos eran dos vectores importantes. Como verás, la historia original no es mía, sino es de Adriana Pelusi el guión, pero sin embargo conectamos porque pues, nuestras infancias de alguna manera tuvieron un poco esa similitud de haber sido educados en un colegio que tenía, por un lado, la educación del espíritu, como decían ellos, y por otro, la del cuerpo con el deporte. Entonces, esos dos factores me parecieron que eran muy importantes porque son formativos de alguna manera en un infante para poder como poder hilar esta historia de descubrir y de alguna manera pues no es atentar en contra de la fe, pero sí es desmitificar un poquito la fe en relación a cómo te la inculcan cuando eres niño, ¿no? Que es muy cuadrada, muy estereotipada y bueno, pues sí es una manera de enseñarla, pero pues es irla desmitificando un poquito para encontrar atrás de esa fe dogmática la confianza humana. ok. Otra cosa que me llama la atención de tu película es que es completamente michoacana. De hecho, hasta podría decir que parecería como cine independiente de Michoacán, donde alguien que vive en este estado, que conoce íntimamente lo que ocurre, es quien plasma después alguna historia que podría ocurrir en cualquier parte del mundo, pero que justo cuando ocurre en Michoacán le da algunos elementos como muy particulares, ¿no? Pues bueno, eso es parte del quehacer también cinematográfico en el sentido de que, bueno, yo soy originario de Acapulco, me creo como cineasta en la Ciudad de México y al final esta historia que llega a mí, a mis manos, que originalmente hace mucho tiempo, cuando leí el primer tratamiento, se escribió para otro equipo y entonces cómo irlo como asumiendo, ir como implementando de cada lugar. En algún momento después pasamos en realidad por dos equipos y era complicado porque sí la investigación acerca del contexto, de cómo se puede pasar en cualquier lado, pero sin embargo imprimirle como ese pequeño sello que puede tener cada lugar, que lo hace que sea auténtico, que la gente lo sienta por lo menos auténtico. Entonces, pues es lo que es el matiz cinematográfico un poco, ¿no? Lo que vamos retratando de nuestros personajes y de sus contextos. Pero bueno, la película finalmente termina siendo michoacana. Lo que define un poco de dónde es la película también es el equipo, ¿no? Porque para mí era importante tener un equipo que sí le diera como ese margen de realidad a la película, porque si no es un poquito jugar con ligas de fútbol ficticias y cosas que hacen que de por sí la película es un poco fantasiosa, sería un poco más alejada. Entonces esto nos acerca y que sea como empático con el público. Ok.
Oye, platícame de tu protagonista, de la chica que hace Emma. ¿Cómo la encontraste o qué pasa con ella? Uy, eso también fue una aventura porque el casting fue todo un viacrucis, por decirlo de alguna manera, porque fue largo, complicado. Una vez que ya tuve el capital para poder hacer la película, empezamos con la búsqueda de Emma. Mi hija, por desgracia, ya había crecido, ya era demasiado grande para poder hacerla y mi otra hija era demasiado pequeña, ¿no? Entonces, pues me abría la posibilidad de tener que buscar a una actriz también infantil, una atleta de la actuación, decía yo, porque pues, es una película en donde Emma pues, está en el 98% de la historia, ¿no? Entonces, hacer una película con una niña que soportara, que pudiera, que tuviera ese tesón, ese carisma, bueno, fue buscar y buscar durante meses. Tuve 2, 3 procesos de casting diferentes y ahí, muy en el fondo, encontré al final de unos procesos de casting, a través de unas fotos, los logré ver a ella y a él, ¿no? A Esaú también, que lo encontré casi en el mismo proceso. Los jalé y, sin embargo, todo el proceso de casting los había visto, me habían gustado ella y también otros niños. Y pues, fue ir descubriendo quién iba a ser Emma al final del día, porque no era nada más qué niña me gusta o qué no, tenía que reunir ciertas características, el temple, el carácter, el carisma, que pudiera soportar en pantalla tanto tiempo, ¿no? Que pudiera soportar en el set también tanto tiempo. Y entonces eso fue afinando hasta poder seleccionar a Cassandra, que ella en realidad pues, no era actriz formada, sino a partir de esto ya estaba en un grupo de canto y baile, entonces tenía cierta presencia escénica que estaba padre. Y bueno, después de esto los sometimos a un grupo de 10 niños seleccionados, que son los niños que salen en la película, a un taller de actuación durante más o menos 3, 4 meses, que iba de la mano la actuación y el fútbol, porque estos niños tampoco, sobre todo las niñas, no sabían jugar fútbol, entonces los niños no tenían problema, ellos encantados, pero las niñas había que enamorarlas también un poco del fenómeno del fútbol. Y fue lo que terminó pasando, porque justamente ante la relación y la convivencia, porque al principio sí los niños se imponían mucho en el fútbol, pero llegó a un grado que era tanta la insistencia que tenía que ser un equipo de niñas, pues las enfrentamos a otros equipos de fútbol de niñas. Entonces eso fue sacando en ellas la garra y fue Ajá. enamorándolas un poco del proceso del fútbol y entendiendo, llevándolas un poco a asimilarlo. Era importante para mí, tal vez en la película no es tan trascendental, pero creo que sí es importante que cuando haces una película, en ese proceso puedas tocar al otro, al actor, y entonces también empatizarlo y de alguna manera regalarle esa posibilidad. Oye, ¿tuviste algún coaching o alguna forma especial de entrenar a tus niñas? Porque las escenas de fútbol se ven como si fueran gladiadoras que desde hace 5 años están dándole durísimo. Pues fíjate que tuve la fortuna de contar con el señor Chacón, que nos ayudó entrenando a las niñas. Él es el papá de Renata, la pelirroja, Fernanda, la chica mala de la película. Y él era jugador de los Pumas en su momento y bueno, actualmente pues es un apasionado del fútbol y era lo que me decía, por más que yo trato de involucrar a mi hija, hasta ahora tú lograste hacer que encontrar este vínculo, de alguna manera les pasó a ellos la historia que pasa en la película, ¿no? De este encuentro entre padre e hija a través de un fenómeno como el fútbol, ¿no? Pero bueno, vino el estímulo a partir de la película. Y bueno, Chacón la verdad es que nos ayudó muchísimo, sobre todo a generar esas dos cosas, la rivalidad, la competencia, pero también la convivencia, ¿no? Y también la fraternidad entre ellos como equipo, como grupo. Oye, yo estuve medio chismeando como tu trayectoria. Me llama mucho la atención que tienes varias películas y varias de ellas importantes, pero sobre todo como de tonos, de tonos muy amplios, ¿no? Como productor. De repente haces lo mismo las buenas hierbas que las manivas del infierno de Julio Hernández, que yo de Matías Meyer. Me llamó mucho la atención la de Ari Sama, porque es como que una película muy, muy
muy extraña, ¿no? Y que tú también estás por ahí involucrado en el proceso de producción de esta película. Y todo este antecedente es porque de repente me llama la atención que tú le apuestas a hacer cine infantil. Y la pregunta es, ¿por qué eliges este, digamos, género que de repente quizá no es tan apreciado por los otros cines, por los cines festivaleros o por otros estilos de hacer películas? Pues mire, yo creo que la primera parte es el gusto, ¿no? Yo desde mis primeros trabajos en la escuela de cine siempre un poco, digamos, el leitmotiv han sido los niños, ¿no? La infancia, ese mundo en donde todo es posible, donde todo se sale de proporciones, donde pues la realidad es una muy diferente a la que los adultos viven, ¿no? Entonces eso me permite una libertad creativa, onírica, de entrar en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, pues en la misma película hay un rompimiento total con la realidad, ¿no? Eh, para poder dar un mensaje. Entonces, creo que el mundo infantil nos permite toda esa libertad. Es cierto, como tú dices, he tenido una trayectoria como productor y también como asistente de dirección, que eso me ha permitido estar en el campo de batalla, no nada más en la parte del escritorio y de la planeación, de la logística, sino también aprender directamente de ello. Y bueno, yo creo que los niños, al final, aunque son como muy temidos en el set, por la manera de cómo hay que tratarlos para generar ciertas cosas, son muy inteligentes, son grandes aliados, la verdad. A mí me resultaron grandes aliados para poder crear la película. Justamente varias de las cosas que me han comentado es que no encuentran bastante naturalidad en los niños y pues tiene que ver con eso, ¿no? Con la libertad que yo les daba a ellos para hacer, porque al final también no puedes pretender que sea otra cosa, sino lo que pretendes es que ese pequeño, ese ser le dé vida a tu personaje, que llene esos huecos, y bueno, y uno va ajustando digamos, el vestuario del personaje a la persona. Y entonces creo que esa libertad es la que me genera ese gusto primero, ¿no? Luego, dos, en efecto, creo que he hecho como una amplia gama de cine, desde cine de autor muy espeso, digámoslo así, hasta este cine que es como de fácil lectura, ¿no? En donde, bueno, yo creo que tiene diferentes niveles de lectura más bien, pero de entrada el mensaje brota, ¿no? No tienes que estar pensando tanto, sino el mensaje es sencillo, pero es potente. Entonces, creo que lo que pasa con el cine de niños es eso, ¿no? Que al final tienes que hacer un cine un poco más inteligente para poder llegar no nada más a los niños, sino también a ese otro grupo de espectadores que son los padres, los adultos, que son los que los terminan llevando al cine. Por eso creo que las películas de niños no tienen que ser películas simples, sino creo que son películas muy elaboradas y sofisticadas por los niveles de lectura que pueden tener. Ok. Oye, y esto, hacer películas infantiles o hacer películas para niños familiares, es lo que de alguna manera te va llevando al Festival de Calcuta, o ¿cómo fue la relación? ¿Cómo llegaste ahí que de repente aparece una película mexicana en un festival tan distante a nosotros? Híjole, también era una pregunta complicada porque ¿cuál iba a ser tu película ópera prima, no? ¿Por qué una película infantil? Y después de haber recorrido varios festivales por el mundo y ver lo que es el mundo del festival cinematográfico, que es un poco más glam, de un poco más de poses, digámoslo así, cuando vas a festivales infantiles, pues lo que importa son el público y lo que está viendo. Lo que hay en medio es subjetivo y la verdad es que el público es grandioso porque normalmente son niños, o sea, en los 4 festivales que he podido ir, la verdad es que ha sido increíble porque, bueno, pues los niños, la recepción de ellos es fabulosa, la conexión, la identidad, a pesar de que el lugar donde más me sorprendió fue en Alemania, porque pensé que iba a haber una distancia sociocultural al respecto. Y sí, en efecto la había, pero también eso creaba curiosidad a través de estas imágenes y de cómo presentábamos este personaje, ¿no? Entonces, pues el ir encontrando estos diferentes
mundos que son en los festivales de niños, pues te va dando también una conexión a otro tipo de festivales que uno pues ni se imagina que existen, en donde la gente que acude a ellos, estos programadores, pues es otro tipo de personas que están buscando justamente otros objetivos muy diferentes a lo mejor a lo que se busca en, no sé, festivales triple A, ¿no? Que al final del día pues, todos queremos vender nuestras películas y llegar a todos los territorios, pero la manera en cómo es tratada la película en unos tipos de festivales y otros sí cambia. Y la verdad ha sido muy agradable encontrar este tipo de festival en donde la parte humana permea mucho más. Okay. Oye, ¿qué es como pregunta doble? ¿Qué planes tienes hacia el futuro para esta película, para que se vea? Pero que viene también junto con, me da la impresión que de repente puede ser un poco difícil colocar una película de este tipo en, pues, en carteleras comerciales, en unas corridas como más, buscando audiencias más amplias. ¿Cómo ha sido tu experiencia, digamos, para promover, para echar adelante Emma y que la vea el público? Mira, es curioso porque al final del día yo pensaría, digamos, es una película, como dices, difícil. Ahora estamos tratando de distribuirla, estamos aplicando para poder distribuir y bueno, pues, desde el principio hemos tenido como esa disyuntiva con cuántas copias salir, ¿no? Justo por el tipo de película es y qué es y cómo es. Pues es una disyuntiva entre cómo salir para un público infantil. Yo creería que tendríamos que salir con muchas copias para poder impactar al público, ya que es diferente el tipo de película a las otras que he hecho. Por ejemplo, he tenido la oportunidad también de distribuir las otras películas que pertenecen a un circuito cultural, que pertenecen a un nicho un poco más de autor y que, bueno, pues hemos podido salir y estrenar películas yo distribuyéndolas como Los Últimos Cristeros, Tormentero, y que son unos logros que hemos hecho al respecto de ello y hemos aprendido muchísimo del mercado también. Entonces, por eso ahorita que nosotros queríamos salir con 100 copias más o menos, parece que vamos a salir solamente con la mitad de ello, con 45, 50 es nuestro estimado, pero a partir de ahí es cómo mostrar la película con esas 50 copias, cómo puedo llegar y hacer un poco más de público. En efecto, yo apuesto a que también el corte de la película, eso que parece como complicado, pues nos ayude para tal vez permear en algunas sociedades civiles, llevarla a otro tipo de público no tan inmediato, sino más de gremial tal vez, ¿no? Inclusive, ¿por qué no a colegios, ¿no? Intentarlo, ¿no? Poder salir, yo siempre soy muy fan de poder romper como los esquemas de producción normales o los esquemas de distribución normales, ¿no? Siempre hay que intentarlo. Y bueno, pues no tenemos tampoco mucho que perder más que las ganas de que esta película sea vista por la mayor cantidad de gente. Ok. Oye, ya la última pregunta. Digo, es una obviedad, pero la cuarentena pues detiene los proyectos o obliga a replantearlos y tal. ¿Cómo te ha influido estos periodos de encierro para seguir adelante el proceso de distribuir EMA? Mira, pues es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque por un lado se ha parado la distribución, o sea, la oferta se ha detenido por algún momento y eso nos hace ganar un poquito de terreno en ese sentido porque nosotros tenemos un producto ya terminado, ¿no? Ya listo para ofertarse. Justamente la semana pasada he estado en pláticas con agentes de ventas internacionales ya para poder empezar a tener la película a la venta en otras regiones del mundo y bueno, pues creemos que es más bien un momento de oportunidad. Muy bien. Pues no, más que preguntarte, solo agradecerte mucho la entrevista y pues bueno, ahí estaremos nosotros también poniendo nuestro granito de arena para mostrarla y para hacer un poco de ruido, ¿no? De que existe esta Pues película. muchas gracias. Ahora sí que su labor es fundamental para nosotros, la verdad, porque la promoción es importantísima para las películas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, justo yo decía, estos pequeños granitos hay que, aunque no hemos estrenado, hay que empezar a potencializar la película y las noticias y poder empezar a hacerla sonar. Si no, en el momento que la estrene, y tenemos que estrenarla este año, pues Yeah. va
va a ser más complicado todavía. Así que les agradezco muchísimo, de verdad, pues, esta entrevista, su colaboración, y bueno, pues ahí se las encargo muchísimo. Bueno, pues ahí andamos en contacto de todos modos en correos y todo, ¿no? Para cualquier cosa Muchas posterior. gracias. Les voy informando ahí, les vamos informando. Vamos a estar en Chicago en el Latin Film Festival, ahora que se reactive, obviamente, porque pero esperemos que por ahí les avisaremos qué ondita. Gobierno de México.